Chicos, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Base de datos. Base de datos. Empezamos con base de datos y dentro de las bases de datos estuvimos viendo un modelo de base de datos que es el modelo relacional, ¿verdad? Donde las entidades del mundo real son abstraídas en, eso, obviamente los datos de las entidades del mundo real son abstraídas en tablas, ¿sí? Y una tabla, una entidad, una tabla, se relaciona con otras mediante relaciones. ¿Está bien? En la tabla que tenemos, y en la tabla tenemos campos, que son las columnas, y tenemos filas, que son los registros. Y obviamente la tabla hay que obedecer la estructura que tiene la tabla, ¿no? No es como en el caso de lo que vamos a ver hoy, otro tipo de base de datos, que son las documentales o no SQLs, que es mucho más flexible, no importa, o sea, yo puedo tener un documento que tenga 3 datos y otro que tenga 200 datos, ¿sí? No tengo que... los datos no están estructurados, a eso hoy. Bueno, muy bien. ¿Alguien estuvo pensando su modelo de base de datos, su estructura para su proyecto? Sí, profe, yo ya la creé, Ujú. pero el problema es que me parece que SQLite está caído el servidor, ¿puede ser? No puedo entrar a la página para mostrar. A ver, acá tiramos SQL. El tema acá pasa por lo siguiente. O sea, si vos ahí por un modelo relacional, ¿sí? Obviamente vas a estar trabajando con tablas, vas a estar trabajando con, eh, obviamente con todo lo que te brinda el modelo relacional, ¿no? Esto de las claves primarias, o sea, las primary key, la foreign key, para relacionar con otras tablas, eh, de poder poner un ID, porque vos necesitas de alguna forma un atributo que sea unívoco para que las filas, los registros, ¿sí? sean unívocos. Todo eso es lo que te ofrece el modelo relacional. Ahora, acá en la materia, nosotros fuimos por SQLite y encima por un SQLite, ¿en dónde? En la nube, ¿verdad? Ahora, y para eso, desde nuestro programa, tuvimos que hacer la conexión y empezar como a armar consultas de SQLs, ¿sí? Para poder crear la tabla, o bien crear la tabla desde el mismo eh, sistema de gestión de base de datos, o bien también, una vez creada la tabla, empezar a insertar registros, empezar a recuperar. Pero bueno, eso en realidad es totalmente independiente de la base de datos. Es decir, vos si querés podés usar MySQL, podés usar, si estás dentro del modelo relacional, ¿no? Podés usar cualquier base de datos que esté dentro del modelo relacional. Lo que sí es investigar cuál es eh, la librería, tu cliente, por decir algo, en JavaScript, que te permita poder hacer esa conexión. Después el resto es conocer un poquito de esa librería y siempre lo mismo, porque es conectarse con la base y empezar a jugar con las consultas. Después el resto es todo igual, chicos. Entonces, por eso, a lo que voy con esto es que SQLite, ponele que esté, no hay que no atarse a SQLite. Acá se dio SQLite como para elegir una base de datos, pero no hay que atarse a ninguna base de datos. Si vos la querés hacer, Hernán, ¿no? Si vos, Hernán, la querés hacer en MySQL,
anda por MySQL. Si lo querés hacer en otra base de datos, mandá por esa base de datos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe, perfecto. Así que, bien, es conectarse y mandar consultas. Bueno, ¿y de qué trata tu proyecto, Hernán? Alta, baja y modificación de siniestros. O sea, es De un siniestro. gestor de siniestros, sí, Y en de ese móviles. mundo, en ese dominio de siniestros, ¿qué entidades abstrajiste? ¿Abstrajiste se dice? ¿Abstrajiste? Tengo la entidad cliente, Ujú. la entidad vehículo y se relacionan con el siniestro, con la otra entidad siniestro. La entidad cliente tiene un ID que es el DNI, la entidad vehículo, la patente. Para momento, porque mira como que me estoy perdiendo. ¿Podés Sí, compartir y mostrarnos algo o sí, escribir algo? ahí ven la pantalla. Sí. Bien. Eh, Todavía no tengo creado las queries, estaba haciendo el front-end. No, pero antes de hablar de query necesitamos conocer la estructura de el modelo de base de datos, o sea, el modelo. Claro, el tema es que lo quería mostrar con SQLite, pero bueno, no me funciona. Eh, no sé por qué no puedo levantar SQLite. Tenía ahí creada la base de datos. Bueno, pero ¿tenés un editor de texto? Sí. Pero cuando uno diseña una base de datos, uno tiene que... Hay como varios... hay pasos a seguir, ¿no? Sí. El primer paso es la capa lógica, donde vos acá en la capa lógica haces la abstracción. Y en esta abstracción es donde vos decís, bueno, yo tengo la tabla cliente, donde la tabla o la entidad cliente, que tiene qué campos. DNI, Ujú, nombre sí, y apellido. ok, Después tengo la entidad. No, esta era vehículo. Que tiene patente, marca y modelo. Y la entidad siniestro. ¿Qué tiene? Número de siniestro, fecha y hora, tipo tipo de siniestro, descripción del siniestro y se une con DNI y patente. ok. Entonces yo cuando cargo el DNI y cargo el vehículo, genero un número de siniestro al cual le voy a dar una fecha, una hora, un tipo de siniestro que puede ser daño parcial, daño total, incendio, el relato o una descripción del hecho y lo uno a estas dos entidades. Está bueno, Ujú. aunque te faltaría una tabla más que es justamente tipo de siniestro, para Eh, que vos no lo estés colocando a mano siempre. Eh, lo puse como opciones, o sea, vos tocas en tipo de siniestro y te hace elegir, no podés poner el que vos quieras. Claro. sí, Eh, no importa, pero vos ahí no podés estar escribiendo
Claro, no podés escribir tipo. Más allá de que sean opciones desde tu front-end, Sí. Habría que crear. ahí no debería de registrarse Bien. el tipo de siniestro. Ahí lo que debería de pasar es que haya un código de tipo de siniestro que en la tabla siniestro sea foreign key de otra tabla tipo de siniestro. Bien. Bien. Perfecto. Entonces vos tenés tipo siniestro que tiene un ID y un nombre de tipo o el tipo. Perfecto. Entonces vos ahí en siniestro vas a poner el ID del tipo de siniestro. Perfecto. Ahí entendí. Sí. Ahora te hago una consulta, porque yo Sí. veo esto y me empiezo a preguntar cosas, ¿no? ¿Todos tus clientes tienen DNI? Sí, hay clientes que podrían no llegar a tener DNI. ¿Qué Pero, decís de agregarle un pasaporte, por ejemplo? O bien. libreta de Otro tipo de enrolamiento. carga. O si no, un ID que se genera automáticamente. En caso de que no tenga DNI. Claro, un número de clientes. Claro. Yo lo puse por DNI, más que nada porque en caso de que tenga más siniestros, yo lo puedo filtrar por DNI. También lo podría filtrar por número, por cliente, entonces. Está bien, pero si una persona no tiene DNI, no puede ser cliente tuyo. Claro. Está bien, entiendo. Entonces, ahí lo que podés poner, a ver, también, porque también está esto, ¿no? Está bueno tener una ID de cliente y está bueno también tener un tipo de documento y un número de documento. Entonces, ID cliente está bien, está bueno Podría poner tener tipo y ahí un ver si es pasaporte, tipo DNI. documento, Claro. tipo documento y número de documento. ID tipo documento y con el tipo documento, ¿no? No. ID tipo documento va a ser el ID tipo documento con el tipo documento, la descripción o el tipo documento. Claro, si es Está bien. DNI, si Claro, es pasaporte, si es... libreta de enrolamiento, hay un par. Sí, hay varios. Sí, hay varios. Y ahí tiene que ser el ID de tipo documento y el número Y el número. documento. Después todo esto de, bueno, si tu cliente, porque esto es la póliza, ¿no? Claro. Si pagó la póliza y todo eso, como medio como no te importa, ¿no? Sí, podría ponerlo, pero no sé Se cuánto. complejiza, o sea, Claro. a vos te importa únicamente las altas de siniestros según los clientes y los vehículos. Claro, sería como una parte funcional de una gestión de siniestro, o sea, Ok, la parte perfecto. del alta y la creación. Claro, porque tampoco veo que te importa el domicilio, pero bueno, no te importa. Es que si no se me iba a estirar un montón. Ya me estoy complicando con esto, porque sí, podría poner también generación de póliza, Ujú. ahí asociarlo, la póliza asociarla con el cliente y con el vehículo, y cada vez que se genera un siniestro asociarla a esa póliza. Bien, después otra cosa que veo ahí es la patente, porque la patente es alfanumérica, ¿verdad? Sí, es alfanumérico. Y no está bueno tener IDs alfanuméricos, Bien. porque después cuando uno indexa, para hacer justamente las consultas mucho más rápidas, siempre está bueno trabajar con números. Puede Entonces, ser un número de chasis. no, un ID de vehículo. Después si vos le querés seguir metiendo datos a tu vehículo, Sí. pero el ID de vehículo está bueno que lo tenga, ID de vehículo. Después, patente es un código funcional. No deja de ser un código funcional,
Pero la idea de vehículo, por ser un entero, está bueno para que sea se permita mejor la indexación. Profe, ¿y relacionar el vehículo con el cliente quedaría redundante? El vehículo con el cliente. Por ejemplo, no sé, en vehículo poder poner el ID cliente para tenerlo como foreign key. Pero si tu cliente tiene muchos vehículos, Claro, eso estaba pensando. Pero, o si no, en siniestro también ya está relacionado también igual. Tiene el sí. ID vehículo y el DNI de la persona. Sí, igual acá te tenés que centrar en el siniestro, Claro, no Tal en lo cual, que contiene el cliente. tal cual. Ahí fíjate el número de documento, ahí va a tener que ser alfanumérico, porque te pueden pasar te pueden pasar pasaporte, y eso tiene letras y números. En el número de documento, bien. Le pongo documento entonces. No, si querés poner el número de documento, pero ten en cuenta el tipo. Bien, claro. Bueno, como ven de la clase pasada, ven que con una sola tabla no alcanza. No, me iba a quedar cortísimo con esta. Bueno, genial. Más o menos, eso es lo que más o menos ustedes tienen que pensar, ¿no? De cómo van a ir armando las tablas. Cómo la información, cómo los datos de su proyecto va a ser persistido en las tablas, ¿no? Si eligen el modelo relacional. Si eligen otro modelo, que es el que vamos a ver ahora, eh, tienen que pensar en los documentos y no en las tablas. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Todo claro. Perfecto. Bueno, yo estuve gestionando, les cuento que estuve gestionando el tema de ¿cómo era? Bueno, de nuestra visita, o sea, vamos a tener una visita, nos va a visitar un compañero mío de la FIP, de nuestro invitado, mejor dicho, no visita, de nuestro invitado, para que venga el viernes, ¿cuándo me dijo? Para que venga el viernes 31 de mayo. Y ahí lo que nos va a hablar va a ser del deploy, ¿sí? De poner en producción nuestra aplicación web. O sea, cómo dockerizar una aplicación web en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos dos proyectos diferentes. O sea, por un lado tengamos el proyecto front y por otro lado tenemos el proyecto backend. Bueno, ahí dockerizar esos dos proyectos y juntarlos mediante un Docker Compose. Y después, bueno, también lo que nos va a explicar cómo deployar la aplicación en un servidor, ¿no? Y poner, obviamente, a andar esa aplicación. Bueno, eso lo agendamos para el viernes 31 de mayo. Y el viernes 24, que es la semana que viene, lo que vamos a ver son ya pruebas automáticas, Co-Automation con Cypress. Y ya después nos queda el 7 de junio, que vamos a seguir con las pruebas automáticas, para que el 14 de junio ustedes puedan hacer su segunda entrega. Así que ese, digamos, sería la agenda de los temas que nos quedan y cómo vamos a terminar el cuatrimestre. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, ¿cómo sería lo de la segunda entrega? ¿Va a ser el mismo sistema que el anterior, o sea, presentándole el proyecto, o va a querer que le entreguemos un enlace o algo para que usted pueda verlo de algún repositorio o algo parecido? Y estaría bueno que esté deployada la aplicación. Y a ver, que la aplicación esté deployada y que se pueda ejecutar
una prueba sobre esa aplicación. A eso se apunta. Es decir, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, sí. Sí, sí. Ok, ahí estoy entrando al GitHub. La segunda entrega que dijimos que iba a ser el 14 de junio, tiene que tener front-end. Ahora, el front-end o bien puede ser un proyecto aparte, front-end, donde puede ser HTML, CSS y JavaScript del lado del cliente vainilla. O bien puede ser algún framework, si ustedes manejan framework como React, Vue, Angular, un proyecto con esos frameworks y armarse ahí el front. O bien en un único proyecto, ¿sí? Como venimos trabajando nosotros, donde en vez de usar eso que acabo de decir, hacer uso de los templates, ¿sí? Que venimos trabajando dentro del proyecto. ¿Me siguieron? Sí, En ese caso que dice lo del JavaScript embebido para usar para el front. No, embebido el front en tu proyecto, o sea, en un único proyecto que esté el front y el backend, que es lo que venimos trabajando cuando estuvimos trabajando con Express, la parte esta de, ¿te acordás que poníamos los template engine? Sí, 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 me acuerdo. Bien. De lo que es la parte del backend, obviamente tienen que estar esas APIs y los datos tienen que estar persistidos en una base de datos, ya sea relacional o ya sea documental, ¿no? No SQL. Y acá donde vuelvo a hacer referencia a esto de que si no se quieren casar con SQLite, si no se quieren atar a MongoDB y ustedes, no sé, consideran que otra base de datos, bueno, investigan, hacen la conexión a esa base de datos y hacen las consultas a esa base de datos. O sea, no es obligatorio hacer uso de SQLite o MongoDB, a eso voy. Luego tiene que haber un script con Cypress de algún flujo que el robot interactúe con esa página web que ustedes han implementado, lleguen a un escenario en el cual se puede hacer alguna verificación a modo de testing automático y luego todo el proyecto deployado en un servidor. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, acá en Deploy, yo estuve hablando con Leandro se llama, el invitado. Yo estuve hablando, bueno, de poder registrar, digamos, la aplicación, poderla subir a un servicio en la nube llamado Heroku. ¿Sí? Pero también podría ser Firebase, GitHub Pages, el que ustedes más gusten. Él creo que va a venir y le va a hablar sobre Heroku, ¿no? Profe, ¿Heroku no es pago para subir la No, aplicación? tiene una parte que es... Ya no es más gratuito. ¿Ya no es más gratuito? No, lo que se puede hacer es desplegar en Vercel. Vercel sí tiene gratuito. Todavía se puede Bueno. en Vercel gratuito. Pero Bueno. Heroku no. ¿Cuál dijiste? Firebase. No, Vercel. B corta ERCL. Ok, bueno. La que ustedes consideren. Y eso va a ser la entrega número 2. O sea que hay como que trabajar, ¿no? O sea,
estamos pronto a la entrega. Bueno, muy bien, chicos. La clase pasada entonces estuvimos viendo SQLite, el modelo relacional, me acuerdo que estuvimos haciendo como también todo un marco teórico de las bases de datos relacionales. Y hoy nos toca ver MongoDB, ¿verdad? ¿Qué dice de MongoDB? Dice, MongoDB es una base de datos open source, no SQL. No SQL, las siglas son Not Only SQL, y es una base de datos múltiple plataforma. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos como hablando de esto de relacional versus no SQL, ¿no? Y fíjese acá, una de las características que tiene este tipo de base de datos es el hecho de poder manejar una gran cantidad de datos. Por eso, no sé, en el caso, por ejemplo, de aplicaciones en las cuales se tenga que generar muchos datos, por ejemplo, no sé, las redes sociales, un mercado libre, bueno, seguramente apuntan a este tipo de base de datos, ¿no? Y no a una base de datos de tipo relacional. ¿Ustedes se acuerdan que en la clase pasada, en qué ranking estaba, cómo estaba rankeada MongoDB? ¿Se acuerdan o no? Creo que estaba cuarta, quinta, profe. Puede ser. Acá estaba la URL. Sí, quinta. MongoDB está quinta. Fíjense que es modelo de documento, ¿no? De hecho, que Mongo viene de mongoose, que significa gigante. Esta base de datos es escalable, dice, se puede agregar más recursos, es flexible y de propósito general. Aplicaciones web, aplicaciones de data science, ¿sí? En el cual se maneja un volumen de datos importante, trabajan con este tipo de base de datos. Como dice acá, está enfocada en documentos, es decir, que los datos se organizan en forma flexible. Y ya. Bueno, acá tenemos el sitio de MongoDB y tenemos Atlas, que es la empresa. Profe, Sí. ¿podría dar una comparación cuándo deberíamos elegir una u otra? Unos base de datos relacional o no relacional. Y ahí ya dije dos características. O sea, si vos vas a manejar una cantidad, un volumen importante de datos, seguramente te va a convenir este tipo de base de datos. Y si tus datos que manejas no son estructurados, es decir, que varían los datos según como vos los quieras almacenar, entonces seguramente también vas a elegir este tipo de base de datos. Ok, Ahí te di dos características. ok, gracias, profe. Y si no, a ver, podemos venir acá a la web y preguntarle a nuestro amigo Google diferencias. Vamos a poner relacional versus no SQL.
SQL, cuando el volumen de mis datos no crece o lo hace poco a poco. En cambio, no SQL es cuando el volumen de mis datos crece muy rápidamente en momentos puntuales. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Grandes volúmenes de datos. SQL dice cuando las necesidades de proceso se pueden asumir en un solo servidor. No SQL cuando las necesidades de proceso no se pueden prever. No entiendo qué significa eso. Necesidades de proceso. Esto tiene que ver con la cantidad de recursos, ¿no? Y de que no SQL permite escalabilidad. Y acá dice cuando no tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios más allá de los previstos, y no SQL cuando tenemos picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Acá, bueno, estos son motores de base de datos no SQL. Fíjense que son bases de datos que priorizan el acceso rápido a la información por sobre la integridad de los datos. Esto también es importante, ¿no? O sea, el acceso en un motor de base no SQL es más rápido que el relacional. Pero ¿qué pasa? También acá, en estos no SQL, tenemos duplicidad de datos. Esto no garantiza que nuestra base de datos se encuentre normalizada, como en el caso del modelo relacional. En el modelo relacional tenemos estructuras fijas para almacenar los datos, que son las tablas, pero también no se permite en el modelo relacional tener datos duplicados, porque para eso existe el proceso o la normalización, que es justamente el proceso de ir transformando hasta llegar a un esquema de base de datos normalizada donde no se permite la redundancia de los datos. ¿Está bon? Está bon. Creo que esos son los puntos más importantes. No sé si respondí tu pregunta. Sí, entendí, bro. También capaz depende de lo que quiera hacer uno también, ¿no? ¿En qué sentido? Que tal vez si querés relacionar mejor los datos que tenés, usas relacional, si no, no lo haces. Igual como dice usted, la escalabilidad depende de qué tan grande sea el proyecto. También. De qué tan grande sea el volumen de datos que vas a manejar. Claro. ¿Sí? 8. Bueno, estamos acá en Atlas. ¿Y qué es Atlas? ¿Qué es Atlas? Atlas. Que es la versión en la nube de la base de datos. ¿Vos decís? ¿No? Yo lo veo más como una empresa, me parece. No sé, alguien que conozca de esto. Creo que es como dijo el compañero. Es Una versión de MongoDB. En la nube, sí. Uh-huh. Sí. Es una plataforma, ¿no? Eso es Atlas. Porque vos MongoDB en realidad lo podés trabajar en de varias formas. Una es mediante la nube, bueno, igual que SQLite, ¿no?
mediante la nube, te bajás la aplicación localhost. Son como diferentes formas de trabajar a la base de datos. Sí, creo que también tiene la interfaz gráfica Compass, creo que se llama. Uh-huh. Sí. Esta. Esa misma. Perfecto. Bueno, acá hay que registrarse. Yo ya me registré. Automóviles. Te manda un código por mail. Y se pone ese código acá. Una vez que pones el código, ya accedes a la base de datos. Se va a base de datos, Browse Collection. Y yo acá había creado una base de datos, ¿sí? PSOAS, donde acá se van a ir agregando los diferentes documentos, ¿no? ¿Lo están viendo, chicos? En este caso no se usa tablas, profe, que es un No, JSON es. sí, son documentos. Yo puedo decir, puedo llegar a crear, no sé, un documento que tenga únicamente un nombre y no la edad, o un documento que tenga nombre, edad y domicilio. ¿Se entiende? No estoy atado a la estructura de la tabla. A eso me refería cuando hablaba de que los documentos son más flexibles a la hora de guardar datos en la base. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. A ver si me deja inserto un documento. Nomi. ¿A quién había puesto acá? Alan Turing. ¿A quién podemos poner? Cacho Castaño. No. A Noam Chomsky vamos a poner. A Cacho Castaña no. Noam Chomsky. E insertamos acá a Noam Chomsky. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Hay dos documentos en PSOAS y uno tiene edad y el otro no. U otro documento en el cual le puedo agregar más cosas. O sea, es totalmente flexible. El ID lo genera en forma automática con ese número, ese hashcode. Cada entrada, o sea, solamente tiene en común un ID y después la información agregada puede ser independiente de una de la otra. Exactamente, lo que vos quieras. ¿Sí? De hecho, acá después podés filtrar y podés decir, bueno, Nomi. Alan Turing y filtró y me quedó únicamente ese documento. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Puedo eliminar, puedo editar. Bueno, acá como que puedo jugar con los documentos. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llevo esto a la programación, no?
Lo mismo que pasaba con SQLite. Se veía en la nube el servicio, se trabajaba en la nube y después, obviamente, vamos todos a la parte de la programación. Index. Bueno, lo que vamos a necesitar es instalar la librería MongoDB, ¿no? Una vez instalada la librería MongoDB, que de hecho acá en el package JSON fue instalada, MongoDB. ¿Para qué? Para poder, una vez instalada la librería, poder recuperar estas dos clases, Mongo Client y Server APIs Version. Después también, para que no quede hardcodeado, ¿sí?, el usuario y la password, ¿cómo se trabaja eso? Eso se trabaja, fíjense acá, estoy recuperando el usuario de MongoDB y la password de MongoDB de este archivo config.json. Este archivo config.json requiere de esa librería .env, que también se instala. De hecho, que acá vieron el package JSON, .env y MongoDB. Instalo la librería .env significa .env, ¿no? Porque en realidad trabaja con un archivo .env, que sería un archivo oculto. Y se recupera, ¿sí?, el usuario y la password de ese archivo y se lo lleva a estas constantes que luego son exportadas. Es decir que el usuario y la password están dentro de ese archivo que está acá, que obviamente no lo voy a abrir y tampoco va a estar expuesto porque nosotros tenemos en nuestro git ignore justamente de que se ignore cuando se pushee al git remoto, se ignore a ese archivo .env. Por lo tanto, eso no se sube, queda localmente. Y esta es una forma de proteger, digamos, los secretos, o en este caso el usuario y la password. ¿Se entendió, chicos? Profe, pero en ese caso yo tendría que declarar unas variables con esos nombres y con los atributos de usuario y password para después llamarla por el otro archivo. ¿O cómo es que funcionaría eso? Esto funciona que vos lo que tenés que hacer en tu proyecto es crear un archivo .env, que es un archivo oculto, y decir en el git ignore, decirle que no lo vas a subir. Ahí en el .env vos lo vas a poner son el usuario y la password. Y después, con otro archivo, por ejemplo, el config.js, esto se encarga de, este config se encarga justamente de recuperar esos datos y una vez que los puede recuperar, entonces yo puedo, por cada uno de esos datos declarados, llevarlos a las constantes. Y esas constantes son las que exporto. ¿Para qué? Para que después en el archivo index.js los pueda recuperar y hacer uso en la URI para poder hacer la conexión a la base de datos MongoDB. Esa es una opción. No sé si alguien conoce otra opción para poder, o alguna otra estrategia para que no se publique justamente el usuario y la password en este caso, de la base. También tengo entendido que, por ejemplo, en Kubernetes, que es justamente el que orquesta y organiza a los contenedores, a los dockers, vos ahí también podés declarar, hay como unos objetos dentro de Kubernetes llamados secrets, que ahí podés, en esos secrets, en esos secretos, podés también declarar
el valor que tiene la password y queda totalmente protegida del mundo, ¿no? No sé si alguien trabajó con Kubernetes y ha trabajado con secretos. Ok. Bueno, acá se arma el string de conexión, ¿no? ¿Lo ven, chicos? Sí, Sí, sí. ¿qué sería eso, profe? Esto es el string de conexión para que me pueda conectar a la base de datos MongoDB. Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, una vez puesto ahí el string de conexión y asignándoselo a esta constante URI, entonces ya estamos en condiciones de instanciar a la clase Mongo Client. La clase Mongo Client espera recibir como parámetros esa URI, ese string de conexión, y también se le pueden llevar estas opciones, ¿no? Igual, chicos, a ver. Esto obviamente hay toda una documentación a leer de cuáles son los atributos y cuáles son las propiedades y los datos o valores para poder justamente hacer esa configuración de las opciones del Mongo Client. ¿Estamos? ¿Cómo? Bien. ¿Y ahora qué pasó? Acá se hizo una función, run, en donde se conecta el cliente al servidor mediante el método connect. Una vez que termina esa conexión, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo, le estamos mandando una especie de ping para confirmar que la conexión fue exitosa. Y si la conexión fue exitosa, entonces que muestre en consola que la conexión bien sucedida a un MongoDB. Si hubiera pasado algo, ya sea en la conexión, en el pin de confirmación de conexión exitosa, ¿sí? O en el cierre del cliente, entonces el error se cachea y se lo dirige a consola. ¿Está bien? Está bom. Vamos a hacer la prueba, a ver. Conexión bien sucedida a un MongoDB. Y eso fue la conexión, o sea, se pudo conectar correctamente. Si yo acá hubiera puesto, no sé, vamos a hacerlo, en vez de cluster 1, cluster 0, le saco el 0. A ver qué pasa. También se conectó. Ah, porque era el nombre de la... No. No, vamos a poner acá, no sé, a la password. Bórrele una letra y le va a marcar error, seguro. Sí, o le concatenamos Pepe. A ver ahí. Ahí sí, falló. Autenticación falló y bueno, te empezamos a dar todas estas respuestas, ¿no? Del error.
¿Se entendió, chicos? O sea, como que todo tiene que estar bien escrito, todo tiene que estar bien para que la conexión sea exitosa. ¿Alguna pregunta? Una vez conectado a MongoDB, bueno, vamos al otro proyecto. Vieron que yo como lo vengo estructurando conexión, uso, y a este a su vez también le puse un ejemplo. Vamos entonces a MongoDB Use, el otro proyecto, ¿no? ¿Qué tenemos en este proyecto? Bueno, acá ya estamos con Express, donde lo que tenemos es, fíjense que tenemos, requerimos de Express y requerimos de el módulo DB todas estas funciones, ¿no? Procurar todo, procurar, inserir, actualizar y apagar. Es decir, dame todos los documentos, búscame un documento por algún campo, por algún campo no, sería por alguna clave. Agregar, actualizar un documento existente y borrar un documento existente. Entonces, toda la conexión y la lógica para llevar a cabo esto están dentro de lo que es el módulo DB. Entonces, en el módulo DB requerimos de MongoDB, requerimos del archivo config.js para poder recuperar el usuario y la password. Tenemos, como vimos anteriormente, el string de conexión. Acá directamente instanciamos Mongo Client. Fíjense que no usamos esas opciones. Le decimos que nuestra base de datos va a ser DB y que nuestra colección va a ser PSOAS, que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Nuestra base de datos es DB y nuestra colección es PSOAS. Recuperar todo, es decir, de PSOAS, de la colección PSOAS, hacer una búsqueda, y si yo le mando así el JSON vacío, ¿sí? Directamente me trae todos los documentos y que lo convierta a un arreglo de documentos. Y eso es lo que retorna. Ahora, hace una búsqueda por nombre, entonces find one, que busque uno que tenga como nomi ese nombre que se está pasando como parámetro. ¿Está bien? Sí, sí. Está bom. Y ingresar un documento, una persona, bueno, mediante el método insert_one, actualizar mediante el método update_one, donde se dice, búscame por el nombre, y una vez que me busques por el nombre, entonces actualiza la edad con la edad que está viniendo como parámetro. Y apagar es borrar, dado en este caso un nombre, ¿no? Bueno, se termina exportando todas estas funciones. Entonces, desde index, yo acá ya tengo mis APIs y fíjense que si por la raíz, entonces nos va a ¿qué? Nos va a buscar a todos los documentos y va a retornar, o sea, va a responder como respuesta un JSON con ese resultado. Entonces, veamos cómo funciona esto.
Salimos de Connect. Y estamos en donde? En uso, ¿no? Sí, MongoDB use. Levantamos el servidor. Tenemos ¿cuántos documentos? Vamos a... Tenemos 2 documentos, a Alan Turing y a Noam Chomsky. Localhost 3000 en la raíz. Me trae a Alan Turing y me trae también a Noam Chomsky. ¿Está bien? Tá bom. Sí, sí. Si acá yo hubiera puesto a otro, no sé, Denomi Ada Lovelace, la primera programadora mujer, de hecho que el lenguaje de programación Ada es o sea, por Ada, o sea, como una representación de Ada. Se inserta Ada Lovelace y la tenemos Ada Lovelace. O sea que se pudo conectar y está recuperando los datos, ¿no? Mediante un GET. Acá hay otro GET, pero es barra Pessoa y un nombre. ¿Cómo hacemos eso? Barra Pessoa barra Ada. Alan Turing. Tá bom. Barra Ada Lovelace. ¿Está bien? Tá bom. Bueno, después tenemos el post, el put, delete. No sé, a ver, eso ya no lo podemos hacer por el browser, pero sí lo podemos hacer mediante el Thunder Client. A ver, borremos. Hagamos un borrado. Delete de localhost. ¿Qué decía? Barra Pessoa barra Nomi. Se fue. Lo tiene ahí arriba a la derecha, No. las pestañas. Tiene las pestañas que estaba trabajando. Ok. Muchas gracias. Acá quedó. Barra Pessoa barra Nomi barra Noam Chomsky. Estado 200. La respuesta fue Pessoa apagada. Fue eliminada. Si yo vuelvo a hacer acá un get barra,
y envío. Fíjese que me trae a Alan Turing y me trae a Ada Lovelace. ¿Está bon? Muy bueno, profesor. Genial. Y obviamente que también lo mismo para poder hacer un post, para agregar un documento, o un put para poder updatear o actualizar un documento. ¿Alguna pregunta, chicos? Es como que ya estamos trabajando con lo que es la base de datos y la API. Profe, en este ejemplo también usó el archivo env, ¿no? Sí, porque ya es como que no quiero que ustedes vean mi password. Claro, ahí ponerle en nuestro caso sería poner nuestro usuario, nombre de usuario y nuestra contraseña en ese archivo. Exactamente, sí. Ah, está bien, está bien. A ver, igualmente, ustedes cuando vengan y se registren acá, ¿sí? en Atlas, acá hay una parte donde, a ver, déjenme pensar dónde estaba. Connect. Creo que está en Network Access. Hay una sidebar. Sí, pero Arrancando igualmente si seguís este caminito, Mm. llega un punto en el cual te da el string de conexión. Y ahí vas a ver Claro, sí. cuál es el usuario y cuál es la password. Cada eso les. Bueno, ahí por ahí anda. ¿Se entiende? Ahí está Pepandomail y la password, que en algún momento va a haber que poner. Y ahí está el string de conexión. Ah, listo, profe. Gracias. De nada. Bueno, y eso fue el MongoDB Use. El MongoDB ejemplo, que es el proyecto 5, no solo tenemos Express, sino también incorporamos, o sea, no solo tenemos Express con las APIs más la base de datos, sino también acá en el ejemplo incorporamos la vista. ¿Sí? En este caso, View Engine. Esto es todo tema conocido. Lo que pasa es que APIs más vista, ahora hay que sumarle la parte de base de datos, ¿no? Entonces, voy a matar este servidor del ejemplo anterior. Salgo de la carpeta y entro en la carpeta de el ejemplo. Ya, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ejecuto el index. ¿En dónde escucha? Bueno, acá tenemos que está escuchando en el puerto 3000, como siempre. Y tenemos la raíz que debería de mostrarse en la vista llamada index con todos los datos obtenidos de la base de datos. De hecho, que todos esos datos, toda esa colección, entra como valores, como valor de la clave PSOAS, y es en la clave PSOAS la que se itera acá, ¿no? Generando de esa forma una tabla. Una tabla que en cada fila de esa tabla va a ir mostrándose el nombre y la edad
de las personas. Ahora tenemos, lo que pasa es que tenemos ahora, no tenemos edad. Vamos a ver cómo funciona esto. Porque hubieron documentos que no tenían edad. Entonces, estamos en el ejemplo 5. Perdón, el proyecto 5. Y tenemos nuestra vista. Muy bueno. Fíjese que tenemos a Alan Turing y tenemos también a Ada Lovelace. Bueno, Claro, le falta la no edad. tenía edad, bueno, quedó así, sin nada. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vuelvo a poner a Noam Chomsky? ¿Cuántos años tiene Chomsky? ¿95 años? Y lo agregamos. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Era amigo de Mirta. No. Bueno. Profe, una consulta. Yo podría repetir los nombres, ¿no? Podría poner de vuelta a Alan Turing. Sí, No hay porque... lógica que... Sí, tal cual, porque en realidad, fíjate que la base de datos lo está jugando con su propio ID. Entonces, yo puedo acá perfectamente venir acá y volver a poner de vuelta a Noam Chomsky. Chomsky. Profe, y en el caso de Ada Lovelace, ¿se le puede agregar el dato y edad a ese documento? Ahí, como para... Acá, Sí, en ese sí, documento. Ah. es... Claro, no, pero así con código también, ¿no? Sí, dale, te invito a que lo hagas. Como... Por supuesto, pero dale, te invito a que lo hagas. Yo no lo hice, no tuve tiempo de hacerlo. Pero sí. Ah, ¿Te bueno. animás para la clase que viene? ¿Te animás a agregarlo? Sí, profe. Dale. La API y poder agregar la edición, digamos, del documento. Bueno, profe, gracias. Acá sí, obviamente vamos a poder, ¿no? Directamente poner ahí la edad y ya. Qué raro. ¿Y este por qué? Ah, pará. Ah, no estaba acá. No, digo, qué raro. No veía la edad de este último, pero falta de scrollar. Bueno, chicos, y esta acción es para borrar. A ver. Tengo que ver también cómo se haría, porque acá borré a Noam Chomsky, pero no me refresca la pantalla. A ver si le hago acá un... ¿Ve que lo borra? Pero necesita hacer un refresco así, manual. Bueno, no puede dejar codear uno tipo después de eliminar que actualice la tabla de vuelta. Es que eso Sino que es lo que estoy haciendo desde... Veamos a ver cómo se elimina. A ver si tienen idea ustedes cómo se podría llegar a mejorar eso.
tenemos el delete. Entonces, se borra y después se vuelve a pedir todos los registros, Claro. y se los renderiza en index. Y eso no estaría acá, por ejemplo, Ada Lovelace. Lo borramos. Y sin embargo, como que queda. Ahora si yo lo refresco acá. ¿Qué pasó? No. Creo que no tocó el botón para borrar. Ah, no toqué. Ah, puede ser. Ahora sí. Ahí lo borró en la base de datos, ¿no, profe? Al Y tocar sí, el botón. sí, lo borra la base de datos, pero no sé por qué no está refrescando la pantalla, la vista. Cuando acá en la programación se le está diciendo, bueno, borra y volvé a traer todo en index, que justamente se está haciendo exactamente lo mismo con la barra, y esto no lo está haciendo. No sé si tiene que ver con un problema de que se está cacheando. Miren, uno dice se está cacheando los datos, o qué problema tiene. A ver, acá, lo que podemos hacer acá es ver si, a ver, yo entiendo de que una vez que se eliminó, vamos a llevar esto a, vamos a poner esto así, ppp, vamos a llamar a procurar todo, y vamos a mostrar en consola ppp, a ver qué nos trae. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Bueno, tenemos esos dos documentos, ¿verdad? Vamos a poner a otro, vamos a poner a Ada. Y vamos a matar a Ada. ¿Qué pasó en la consola? Perfecto, me trajo a Alan y me trajo a Chomsky. O sea, Ada ya no está más. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, con ese PPP, que es justamente lo mismo de procurar todo, debería de renderizar de vuelta al index con esos datos. Y eso es lo que no está haciendo. Y eso es lo que hay que ver, porque ¿cuál sería la solución para ese problema? No sé si acá va a haber que poner un onload cuando se cargue la página bajo el evento ese que se haga el refresco. Bueno, eso es lo que habría que investigar también. Chicos, ¿alguna pregunta?
Sem dúvida. Ok. Bueno, y yo creo que no generaría más ruido con Elasticsearch. Aparte de Elasticsearch, llegué únicamente a la parte de Connect, como para mostrarle a ustedes otra base de datos más. Pero me parece que ya con relacional en SQLite y MongoDB en documentos ya tienen como bastante para trabajar, ¿no? Acá puse ejercicio 1. Más o menos parecido a lo que está en el ejemplo, ¿no? O sea, tener acá personas, agregar nuevo, que se vaya mostrando acá DNI y nombres de las personas, y acá acciones para editar y eliminar la persona. ¿Se animan? Porque de hecho que esto es lo que ustedes tienen que hacer para su proyecto, ¿no? Hernán, por favor, ¿podés presentar tu... Discúlpame, que justo habías presentado y... Sí, ahí presento. No pasa nada. ¿Se ve ahí? Sí. Acá me quedo, no sé cómo conectar, o sea, cómo avanzar. Creo el cluster, está bien dicho. Y no sé cómo, nunca lo usé a este gestor y no sé dónde cargo el dato, o sea, dónde tendría que ir. O sea, pongo connect y ahí me crea la interfaz para poder cargar datos. A ver, poné connect. Conecta tu aplicación. Pero me pide que conecte. Eso, el driver. Ah, bien, tengo que bajarme el driver al Visual Studio. Tengo que instalarlo, ¿no? Vos ya te instalaste en el Visual Studio, en el Node, te instalaste con npm MongoDB. No, lo instalo, ¿no? Dale, instálalo. Entonces, vos ya tenés un proyecto. Sí. Bien. Ahí ya estaría conectado. ¿O está? Pará, está instalando. Ahora sí. Genial. Vamos para el otro lado. Bueno, ahí te está dando mi usuario y contraseña, ¿no? Sí, bueno, tu usuario es público, la contraseña está entre corchetes angulares para que pongas la password. Y eso justamente es lo que vos vas a copiar para llevártelo al string de conexión. Ah, perfecto. Viste que nosotros teníamos un string de conexión. Sí, creo sí. que le habíamos puesto URI, una cosa así. Exactamente. Esto es lo que yo tengo que poner para que me conecte después todo. Listo. Claro. Pero vamos allá de eso, me parece que tu pregunta pasa por... Vos tenés que crear una base de datos y tenés que crear una colección. Claro. Para poder jugar previo a la programación, poder jugar ahí en la nube. Claro, en el gestor este. No sé cómo usarlo. ¿Esto lo cierro entonces? Le pongo... Sí, cerralo. A ver, anda a... ¿Viste dónde dice database? Sí. Ahí. Hacé clic ahí. Ahí tenés para crear una base de datos. Create. Si pongo acá... Me crea un nuevo cluster. Un cluster, ¿no? Sí, y vos ya tenés el cluster creado. Claro. Cancelado entonces. Y estuve leyendo y me decía eso, que supuestamente tiene que aparecer un botón donde dice crear base de datos. Pero ¿Botón derecho ahí en database? No. No. No sé si me falta hacer algo más. Porque... A ver, anda a Browse Collections. ¿A dónde? Ahí donde dice
Browse Collection. Sí. En cluster, ahí. Porque ahí en colecciones vos tenés que crear viste que nosotros teníamos BD Sí. y teníamos la colección PSOAS. Sí. Acá le agrego acá. Cargar mis propios datos. Cargar. No me sale. No, pues para mí primero tenés que crear la base de datos. A ver. Claro, pero no encuentro el lugar para crear la base de datos. Para que yo voy a entrar, Dale. Profe, ¿el clúster no es la base de datos o...? No, en realidad el clúster sería como vos podés tener muchas bases de datos dentro de un clúster, de un clúster. ¿Sí? Ah, sí, sí, entendí. O sea, como que es el padre de... Claro, o sea, muchas bases de datos pueden estar agrupadas en un clúster. Ah, listo, profe. Porque yo también me quedé justo en lo mismo que acá el compañero. Mm. Para ver, voy a compartir, ¿sí? Bueno, estoy acá. Ve que vos estás en el clúster 2. Bueno, habrás creado varios clústeres, me imagino. Sí, porque digo, debe ser un problema de que esté haciendo algo mal cuando creo el clúster, pero no venía por ahí. Ve que yo vengo acá a Cluster, voy a Browse Collection y yo tengo DB acá. Ah, entonces me está faltando A ver. hacer algo. ¿Ves? Base de datos DB y acá puedo poner otra colección, no sé, Sidachi. Entonces, ¿qué pasa? Me crea otra colección Sidadis bajo DB. ¿Ves? Sí. Ahora, Sí. ahora la gran pregunta es, ¿cómo creé la base de datos? Ah, acá, Create Database. Es que no tengo eso yo. No tengo el Create Database. Cuando vos entras a Collections, ¿no te aparece esto? No me aparece. Porque yo, ahora voy a crear una base de datos, voy a crear la base de datos DB2. Con la colección iglesias. Ves que yo lo que tengo acá, tengo el clúster que agrupa a bases de datos y cada base de datos tiene sus propias colecciones. Y es en las colecciones donde están los documentos. Así es como se estructura esto. Pero no entiendo por qué no tenés acá el botón Create Database. ¿Qué pasaría si yo me creo otro clúster? A ver. Profe, ahí yo lo pude hacer. ¿Cómo lo hiciste? Porque el compañero no le sale. Uy, lo cerré.
Ahí creo que se está mostrando. Sí, creaste un clúster. Sí, creé un clúster y acá bueno, entré acá en database, puse como dijo usted, Sí, el browse collection y bueno, me puse acá en collection y acá ya me aparecía. y creaste Y la base de yo, datos. claro, lo creé ahí y bueno, la creé a esta que dice base de datos y personas. Claro, de hecho que esta te viene como ejemplo, ¿no? Como prueba, sample. Sí, claro, este ya que vino como ejemplo. Pero pude crear este. Está bien, perfecto, pero el compañero dice que no puede crear la base de datos. Cuando entras en Collection te sale un cartel que dice Upload algo, no me acuerdo qué. Y si pones ahí Upload, ahí te aparece, tocas y te crea ese base de datos de ejemplo. Sí. Ah, bueno, entonces viene por ahí la cosa. Claro, o sea, tiene que hacer lo mismo, tiene que entrar en donde entró usted, ahí después a Collections, y en Collections le sale el agregar eso. Tiene que agregarlo y bueno, le salen los ejemplos, que supongo que se pueden borrar. Genial. Hernán, ¿pudiste? Sí, ahí estoy cargando ese que me dice uploading update. Ok. Dando un toque, pero bueno, creo que va por ahí entonces. Si no le das ese OK inicial en collection, no te deja crear databases. Bien. Bueno, a Y ver, acá Eduardo. sale el ¿Cómo? botoncito, que después aparece el botón de Create De Database. Create Database. Bueno, Eduardo, a ver, ¿qué es lo que tiene ahí? No, eso yo recién lo Bueno, creé esto. tenés personas. Sí, Bueno, personas. insertate 2 documentos. ¿Sería acá? No, donde dice Insert Document. Ah. No, Bien. ¿dónde estabas? Ahí. Antes de los 2 puntos tenés que poner la clave. Y pondría como nombre, por ejemplo. Y acá sería... Uy, aquí el gato está haciendo pis en la casa. Ahí lo creo. Perfecto. Bueno, créate otro. Si quisiera agregarle otro parámetro como edad, Fíjate que tenés un más ahí. Sí. Ahí, dale, más. Ah, está bien. Ahí está, ahí fue creando otro. Bien. Ahora anda, créate un proyecto. Anda al Visual Studio Code. Sí. Sí, acá estoy. No, yo no veo. Nadie ve. Ah, es que estoy presentando solamente el... Tenés que presentar toda la pantalla. Bien. Ese es el ejemplo que estaba dando usted. ¿Me creo uno nuevo? Sí, créate un proyecto nuevo. Bien. Inicializa ese proyecto como un proyecto Node. Ah. Sería npm init menos y. Eso lo que se hace es te crea el archivo. ¿Qué archivo? JSON. Eso. Bueno, ahora sí. npm i o install. Sí. ¿Node? No, ¿por qué Node? ¿Vas a instalar Node de vuelta? No. Ahí en ese proyecto tenés que instalar la librería de MongoDB.
¿Cómo se llama la librería de MongoDB? MongoDB. Sí. ¿Esta mujer estaba en la otra? Aquí está, la 662. Mirá vos, yo tengo la 650, o sea que saqué una nueva versión de una semana atrás. Ah, Bueno, muy bien. Ahora sí, créate un archivo index, ponerle .js. Y ahí lo que vas a hacer es, ¿qué dijimos que había que hacer? habría que... La librería, requerir MongoDB. Sería con const, ¿no? Sí, const, ponerle entre llaves. Sí. ¿Sabes? Después vemos a ver qué es lo que le ponemos ahí. Pero bueno, a eso igual por fuera de la llave, ¿no? Acá pongo... Ahí tenés que poner Mongo Client. Mayúscula. Porque es una clase que vas a sacar de MongoDB. No, la M mayúscula. Mongo. La C mayúscula. Mongo Client. Eso. Y le asignás ahí lo que vas a requerir de la librería, ¿no? Require MongoDB. Perfecto. Bueno. Ahora lo que vas a hacer es, vas a una constante URI, vas a declarar una constante URI. URI, ponele URI, URL, lo que vos quieras, y le asignás, dale, le asignás el string de conexión que te va a dar lo que acabas de crear. Ajá. Y le paso directamente acá el string. El string de conexión, por eso mostrarnos el... Eso, a ver, creo que eso tendría que estar... A ver, anda un poquito más para arriba. Overviews, anda Overview. ¿Viste que no está Collection? Sí. Andate para la izquierda. Overview. Connect. Baja ahí en drivers. No, viste que tienes una flechita en driver. Acá. Sí. Baja. Y eso que te dice ahí, copialo. Sí. Lo copias. Y te lo llevas a tu programa. Acá. Entre comillas, ¿no? A ver, pégalo. A ver qué es lo que hay. Sí, entre comillas. Y ahí, bueno, donde dice password, va a tener que poner la password. Sí. Lo que pasa es que, a ver, si lo pones ahora la password, todo el mundo. Lo que estamos acá estamos mirando lo que vas a poner de password. Claro. Así que. Queda así, queda así. Bueno. Luego tenés que instanciar Mongo Client. O sea, tenés que seguir después el... Es como, por eso lo que yo no entiendo es la lógica. Acá no hay lógica, acá es copiar y pegar. Lo que venimos viendo clase tras clase. Tenés que instanciar Mongo Client.
O sea, tenés que hacer un new de Mongo Client y asignárselo a una constante llamada lo que vos quieras. Client, por ejemplo. Entonces, const client new Mongo Client. O sea, vas a instanciar la clase new, para tener un objeto de la clase. Ajá. Y entre paréntesis, la URL que creaste. URL. Bueno. Ahora vas a decir, bueno, ¿cuál va a ser la base de datos? Porque viste que vos podés tener muchas bases de datos. Sí. Entonces, vas a otra constante, base de datos. Igual. Y le vas a decir a ese cliente que acaba de instanciar, ese client, .db, tenés un método db, no bd, db. Y entre paréntesis, el nombre de la base de datos. ¿Qué le pusiste a la base de datos? Le había puesto Data Collections. Sí. Creo que puse base de datos. Bueno, eso. Entre eso. Base de datos. Luego, la colección, o sea, abajo, const. Sí. ¿Personas era? Sí, persona. Igual ahí podrías haber puesto Pepe, o sea, es el nombre de una constante. Pero cuestión que ahora vos tenés que decir, de ese BD, de ese objeto BD que acabas de crear, punto, collection, y le pones el nombre de tu colección. ¿Tu colección cuál es? Persona. Eso. Sí, persona. ¿Es collection o collections? Collection. Ahí está. Bien. Y ahora, bueno, ¿qué puedes hacer acá? ¿Express? ¿Lo vas a trabajar con Express? Sí. Bueno, entonces tenés que requerir Express, ponerlo en la línea. Ok, instalarlo. Ahí está. Bien. Entre la 1 y la 2 ponelo. Porque. Para que te quede lindo. Como que primero arriba están todos los required, digamos. Entonces, const. Sí. Express. Express. Igual. No. Directamente igual require express. Entre eso. Bien. Y ahí podés poner const app. Sí. Y le asignás express. No, express directamente. Express entre paréntesis. Porque en realidad es como una función eso, ¿no? Te devuelve la aplicación. Bueno, muy bien. Y ahora sí, ya podés decir ahí app.get. Ahí le vas a decir, bueno, en la raíz, o sea... No, acordate que ahí primero vale la raíz, la barra. O sea, entre eso, coma. Ahí ahora viene claro, la función anónima, pero es asincrónica porque en realidad vas a tener una wait adentro, así que pones async
Acá ya pongo. Sí, assign, porque va a ser una función asincrónica. Y entre paréntesis, rec y res. O sea, el request y el response. Ahí lo que haces es la flechita, igual mayor, y abrís llave para hacer el cuerpo de la función. Sí. Perfecto. Bueno, y ahí lo que vas a hacer es recuperar todos los datos, todos los que tenés ahí. O sea que vas a decir Personas. await, personas, punto find, entre paréntesis, abro y cierro llaves para que me dé me traiga todos los documentos. No, igual no viene nada ahí dentro, O sea que puedo hacerlo todo en la misma línea. O sea, van las llaves, pero ahí en la misma línea es punto to arrive. Abro y cierro paréntesis, porque es un método. Bien. Y eso es lo que vas a poner como respuesta, ¿no? O sea que a res.json, o sea, en la misma línea, la 10, poner res.json. ¿Cómo punto? JSON, porque lo vas a hacer JSON. Vas a responder un JSON. Del resultado, o sea que poner resultado ahí, adentro de los paréntesis. El resultado sería. Y el resultado en realidad es todo lo que está en la 10. Por eso te decía que pongas si pones en si querés resultado y eso asignáselo a una variable resultado, o le pones todo ahí adentro. ¿Te deja eso? Sí. Ahí está. Bien. Bueno, el tema que falta ahí la password. Ajá. Así que dejo de presentar, pongo la password y aviso como. Dale, deja de presentar. Listo, ya puse las password, entonces tendría que. Ahora, ¿estás en la carpeta del proyecto? Sí. Bueno, ahí pone node index. El index. Eso te va a hacer de que... Ah, no, pero pará. pero... ¿Le pusiste que escuche en el puerto? Eso faltó. No, bueno, tenés que poner eso, tenés que poner. Abajo de todo tenés que poner app.listen, como que escuche. Sí, listen. Entre paréntesis 3000, que es el puerto. Sí. Y listo. Y manda a ejecutar, o sea, node index. Sí. ¿Está escuchando? Ahí puse para escuchar el localhost en la compu, pero no tiene acceso a la página, dice. A ver, cuando mandaste a ejecutar, sí, le pusiste... ¿qué te apareció en la consola? Nada, pero está como ejecutándose algo. Sí. Es como que pongo node index y como que se queda quieto un tiempo escuchando, pero se cierra. Se cierra. Sí, se cierra. No, a ver, tenés que mostrarnos. Que no nos hagas ver el código.
Está bien. O si no, debemos mostrarle la password, porque si no. Si no hay que importe la password como una variable de otro Sí, bueno. archivo. Acá le puse este güey. ¿Esa es la password? No, recién le puse. Ah, pero cuando le pusiste le sacaste los corchetes angulares, ¿no? Si le saqué los corchetes, Sí. no, lo puse entre corchetes. No, los corchetes angulares no van. Va únicamente la password. Pero bueno, a Ah, ver, ok. a ver qué es lo que se te corta, que decías. No, igual si, como lo puse entre corchetes, capaz que fue eso que andaba mal. Me mostraba esto. Ah, claro, autenticación falló. Sí. ABP.listen, No, es sin los corchetes angulares, o sea, es 2 puntos Claro, y ahí nomás la contraseña y sin los hay una mala corchetes. contraseña sin los corchetes angulares. @ Bueno, ahí lo hago y les digo. Dale, a ver. Sí, ahí me muestra lo que creé antes. Te mostró las personas, esas dos, creo que eran 2 personas que habías puesto, ¿no? Sí, ahí le muestro. Dale, a ver, mostranos cómo se renderizó eso, que en realidad es el JSON, ¿no? Sí. Allá me mostró lo que yo había cargado antes. Perfecto. Pepe y el otro nombre con la edad. Bien. Bueno, eso fue lo que te mostró en el browser. Sí. Genial. Bueno, muy bien. Listo, ya tenés la conexión, ya te está trayendo los datos. Ahora es poner datos, eliminar datos. Y todo es copiar y pegar de lo que está ahí en el proyecto. ¿Dónde está no hay lógica? ¿Dónde está la lógica? Es copiar y pegar. Y tener un poco de concepto de, bueno, de que es un puerto, de que hay que escuchar en el puerto, que... No, chicos, no hay lógica. O por lo menos no estamos haciendo uso de lógica. ¿Alguna pregunta? Profe, el proyecto final puede ser con cualquiera de las dos tipos de base de datos, relacional o no relacional. Relacional o no relacional, y encima podés hacer uso de, si no querés, como te dije hoy, ¿no? Si no querés SQLite, usá MySQL. Está bien. Y si no querés MySQL, buscate otra relacional. O sea, vos sos libre de usar la base de datos que quieras. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vemos la clase que viene, que tenemos que ver Cypress, ya como QA Automation, y ya como cerrando ya la materia, ¿no? Nos vemos el viernes que viene, ¿sí?